Seguimos entonces con lo que es intermediación financiera, que creo que ya quedó claro lo que es la intermediación financiera. Y ahora vamos a la otra parte, que es la de la desintermediación financiera. Es más, si escriben desintermediación financiera o desintermediación en Word, generalmente les da error, les va a marcar que no existe la palabra. Es la ausencia de intermediación financiera. De eso estamos hablando. Piensen en que ustedes estuvieron prestando dinero a una entidad para que ella le preste a alguien que lo necesite. Y ustedes confían que la entidad no va a tener ningún problema. Pero ¿qué pasa si la entidad, por ejemplo, y ahí vamos a los problemas del principal agente, está dirigida por alguien que tiene una intención diferente al de la rentabilidad de los accionistas o velar por tener la plata para poder devolverla a los inversionistas, a quienes le prestaron a ella? Entonces, por algo hablaba del caso Vicentín. Si no hubiese sido el Banco Nación un banco público, después se ha fondeado otra vez del sector público, quebraba, porque había perdido gran parte de la capacidad prestable, que era dinero de los depositantes, en un deudor que de golpe dijo no puedo pagar y se terminó. Hay un dicho, que quizás lo hayan escuchado, y es que si yo les debo a ustedes $100 y no se los puedo prestar y ustedes son una entidad financiera, es un problema mío. ¿Por qué? Porque ustedes quizás tienen prestadas a 10.000 o 100.000 personas, eso de a $100, o de a 1.000. Y está en las estadísticas que el 0,25 tiene problemas de cobranzas. Yo tiene un departamentito de cobranza, me mandan la carta de documento, esto y lo otro, y es un problema mío porque a mí me complican la vida, no sé, me embargan, lo que sea, para poder cobrarme, y ustedes siguen con su vida. Es más, están dentro de lo que habían previsionado de los créditos que no iban a poder cobrar y por eso cobraban una tasa de interés más cara. Bárbaro. Ahora, ¿qué pasa si tienen concedidos solamente 2 créditos, cada uno de $50 millones, su capital es de 120, y uno de los dos deudores dicen no puedo pagar? El problema es de ustedes, además de mío. Ojo, es el caso de Argentina con el FMI. Si Argentina le debiera al FMI 3, 4 mil, 5 mil millones de dólares, la verdad es que sería un problemón para Argentina. El FMI diría, sigamos ocupándonos, es más, podemos bajar un poquito la tasa, todo. El problema es que Argentina le ha tomado al FMI, no sé si es la mitad, tendría que revisar el número efectivo que es hoy, tomado un poquito menos de la mitad de la capacidad prestable del FMI. No es que tiene fondos infinitos, sino que son aportes de países miembros. Ahora, piensen en los países miembros, ¿sí? Como Japón, el fondo, Alemania, si no supieran para qué se usó el dinero del FMI. Y ahora que Argentina no puede pagar, que tienen al ministro de Economía de Argentina pasando con un tarrito por Europa, se encuentran los alemanes que la plata que le habían dado al fondo para hacer un negocito, el FMI no trabaja así, pero piénsenlo de esta manera, que ustedes eran a Alemania, le habían dado ahorros de Alemania a un fondo para que el fondo se ocupe de prestarlo a quien lo necesite, y ustedes se llevan una utilidad anual. Ahora se encuentran que su capital está en manos de gente que no está dispuesta a pagar y que desconoce la deuda. Quiere desconocer la deuda. El problema es que los que no pueden pagar porque van a quedarse colgados del mundo, agarrados con 2 uñas, pues las consecuencias serían muy malas de no pagar, no porque nos vengan a bombardear Buenos Aires, sino por el hecho de que nos quedamos afuera de lo que es el mundo capitalista en sí, lo que es posibilidad de financiamiento. Para el propio FMI, que malgastó el dinero que tenía disponible, y si era para hacer negocios lo perdió, pero también para las dueñas del capital, que van a decir, yo quiero mi capital, ¿qué pasó? Lo perdimos. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es si otra vez junta capital. ¿Qué están viendo, por favor? ¿Se perdió la pantalla? Ahí volvió. Bien, ahora volvió lo de que dice desintermediación financiera. Lo que digo es, otra vez juntan capital y ¿saben qué hacen? Por lo menos no se lo dan al fondo para que vuelva a prestar. Y ahí viene el hecho de decir,
Bueno, ¿pero qué hago con el capital? Porque tengo dinero, pero tengo miedo de dárselo otra vez a porque este golpe se lo termina dando los argentinos no pagan nada. Entonces yo quería hacer un negocio con dinero, ganarme intereses, y resulta que el dinero se lo dan siempre a los mismos que están acostumbrados a no pagar. Para eso, déjame a mí elegir prestárselo a otro. Déjame a mí elegir a quién prestárselo o hacer algo con el dinero. Y ahí me voy a encontrar con que el agente económico deficitario sigue existiendo, pero quizás no es Argentina, es una empresa que está buscando financiamiento para hacer un buen negocio. Es esta empresa que nombré antes, Bioceres, o es Tesla para fabricar autos que utilicen baterías de litio. Entonces está lleno. A mí se me ocurrió estos dos porque creo que lo de Tesla lo hablé la semana pasada y ahora hablé caso de Bioceres. O es Amazon para hacer toda su logística, su infraestructura para logística en Bielorrusia, Ucrania y Polonia. Y decís, si esa gente tiene un PBI más grande que el de Argentina. Polonia tiene un PBI que es de 600.000 millones de dólares y estoy dando un número atrasado. O sea que Polonia es en este momento 20-30% más grande que Argentina. Y estoy atrasado en lo que es el PBI polaco. Entonces, ¿por qué no hacemos una sucursal de Amazon en Polonia? Además de tener Italia, España, etc. Me falta capital. Amazon coloca obligaciones, se financia en Tailandia, Nueva York o en Londres para poder expandirse en toda su infraestructura y todo lo que corresponda. Perfecto, sale la noticia que salió hoy, y por eso también tengo en la cabeza Amazon, vinculado con lo que les planteé la otra semana. Votaron los empleados de Amazon de no agremiarse. En distintas partes hicieron esa votación y no se quieren agremiar. Quiere decir, como están ahora, ¿saben por qué? Porque tienen un montón de beneficios por ser empleados. Está en el propio balance, por eso se los quería hacer. Les hacía la pregunta y que averigüen. Resultado, déjame a mí elegir qué hacer con mi dinero y financio a Amazon. Déjame a mí elegir quién le presto el dinero y invierto en Tesla o en la empresa que me convenga o en esta Bioceres que nombré acá de Argentina. Pero no me hagas tu negocio, que es que yo te dé el dinero para que vos cobres comisiones por prestarle a Argentina. Que por Argentina no pague, ¿saben qué pasa? No me podés devolver vos, banco, el dinero. Resultado, eso que yo les expliqué es el auge de la desintermediación financiera. Solo que la desintermediación financiera y este auge, yo les digo, no es de mañana ni de ayer. Esto ya pasó hace, estoy hablando comienzo de los 80. Aunque nosotros no tengamos mucha noción de mercado, si no sea tan arraigado en nosotros el invertir, digo, nosotros incluyéndonos como grupo, ¿no? Y como argentinos en sí, no tengamos desarrollado lo que es el mercado de capitales, ni haya un uso y costumbre de la población de invertir en acciones, bonos, en que una empresa sale con una buena idea, una buena unidad de negocios y el ama de casas o el ferretero o el que trabaja en algún lugar pero que tiene un contratista del Estado que tiene un sobrante, invierte en ese proyecto privado. Tenemos la idea de que si tenemos plata tenemos que ir al banco y nos ofrece un plazo fijo, máximo un fondo común de inversión. Pero ya parece algo sofisticado y me dicen algo que es una mentira total. Esto es de largo plazo. ¿Cuánto tiene? 100.000 pesos. Bueno, compres este fondito, suscríbase a este fondo. Dentro de 2 años o 3 años vemos, porque esto es para comprar y mantener en el tiempo. ¿Sí? Eso es, digo, por experiencia, lo que pasa muchas veces en los bancos, donde generalmente no tienen ni siquiera alguien en todas las sucursales gente para poder asesorar al público. La realidad es que ahí cobra importancia, y no es que quiero valorar mi trabajo en demasía, el que queda acá, el asesor, que es el que va a estar identificando oportunidades de agentes deficitarios que puedan ser interesantes para agentes excedentarios. Ahora, quiero ser asesor financiero en Argentina y tengo que tener un titulito que es el de idóneo en mercado de capitales. Quiero ser asesor en Estados Unidos y me tengo que matricular como tal, registrarme como tal, para rendir un examen
que lleva unas cuantas horas, todo para mostrar mi conocimiento y con eso poder tener una matriculita y ser un asesor financiero que, no sé si es matrícula o certificado, pero un asesor financiero que pueda estar con algún tipo de confianza para el cliente, asesorándolo en qué hacer con su dinero. Y si no, hay una responsabilidad, casi llamémosla fiduciaria, como si fuera un fideicomiso, pero son más que conocidas las demandas de personas a los asesores porque le hicieron perder plata cuando los asesoraron. O sea que hasta si hace una macana y asesora mal a un cliente, se puede recibir una demanda del cliente por haber perdido el dinero, por haber optado por inversiones que este asesor recomendó. Totalmente diferente a si el banco me hace perder dinero porque no me puede devolver el depósito o porque una persona en la sucursal le dice cómprate acciones de tal cosa y después le va mal. Por eso la industria de la desintermediación financiera ha crecido tanto en las últimas, no años, décadas en el mundo desarrollado. La educación de la población, al mismo tiempo las experiencias de la población de haber perdido dinero con los bancos, porque sin quedarme 4 horas explicándolo, les digo, esto que dice acá, evolución de IFE a DF, quiere decir, o tiene que ver con el paso de la intermediación financiera a la desintermediación financiera a nivel mundial, la crisis de los 80, que sería la crisis, disculpen, la crisis de los 80, la crisis que tiene que ver con el default de México en agosto del año 82, después vinimos nosotros y otros países más, para llegar a, siempre digo, 40 países, no sé si fueron 45, 48 países, un número superior a los 40, tuvieron problemas de pagos desde el año 82 en adelante. Tuvo que ver con que los bancos habían prestado dinero formando consorcios de bancos, grupos de bancos, a estados nacionales. ¿Sí? Entonces, ¿qué mejor que prestarlo a un estado nacional que se sabe que no quiebra? Solo que los bancos saben cómo prestar y los estados nacionales saben cómo gastar. Entonces, los bancos dijeron, al final de los 70, ya desde el 75, por ahí en adelante, quien necesite dinero, nosotros tenemos. Bien, ¿de dónde venía ese dinero? De una, si voy más hacia atrás todavía, de una disponibilidad de fondos casi inagotable que había dado la suba del precio del petróleo a nivel mundial. Países exportadores de petróleo, después del año 73, que se da la primera suba del petróleo, importante, acumula muchas divisas de exportaciones. ¿Qué hacen con el dinero? Imagínense Arabia Saudita, los propios iraníes, iraquíes, los Emiratos Árabes Unidos, Venezuela en el pasado también cuando funcionaba bien el área petrolera, pero sobre todo los países árabes exportadores de petróleo, conformando la OPEP, deciden una suba importante en el año 73 del precio del petróleo por medio de la reducción de cuotas y tienen un excedente extraordinario. Resulta que los árabes, y no quiero que lo tomen a mal, pero generalmente gastan en pocas cosas, hasta por una cuestión cultural. Hoy invierten, estoy hablando en la década de los 70, hoy invierten mucho más en infraestructura, se han comprado empresas, todo, pero me ubico en la década de los 70, gastaban en infraestructura, en poderío militar para poder pelearse con Israel. Es más, el 73 vienen de la guerra que pierden muchos países con Israel. Y después invierten más que nada en posiciones, en activos financieros poco sofisticados, en bancos, en dólares, más allá, no estaba el euro, eran las monedas nacionales, entonces en dólares, pero en Europa. Entonces me encuentro que tengo la plata de los árabes saudíes o kuwaitíes y somos bancos europeos. ¿Qué hacemos con ese dinero? Tenemos que pagarle tasa de interés. Conseguimos, por otro lado, otra parte del mundo que necesite financiación y que pague tasas de interés acordes a nuestras conveniencias. Tasas en créditos de corto plazo, tasas variables y en moneda dura. Y ahí se encuentran con un montón de países latinoamericanos que necesitan dinero
en el marco de reorganizaciones nacionales, como por ejemplo el caso de Argentina, donde a inicios de los 70 se cancelan obligaciones y estábamos desendeudados. Sin embargo, en el proceso de reorganización nacional se comienza un endeudamiento que es bajo las condiciones que dije: tasa variable, corto plazo y en dólares. ¿Qué hacemos con eso? Obra pública, estadios de fútbol, sería eso, sala de brazo largo, armamento. Casi nos peleamos con los chilenos, después nos peleamos con Inglaterra y la OTAN. Armamento teníamos que haber tenido y tuvimos para hacer esas cosas. Quizás tiene que ver con una cuestión geopolítica, el clásico pan y circo, no me voy a meter en ese detalle acá, pero sí que se obtuvo financiamiento, pero un financiamiento en condiciones desventajosas para el país, porque eran en divisas, que no recaudaba en ese momento en pesos ley. Corto plazo, o sea que era, tomo el crédito y ya tengo que estar pagando de acá a 3 años, 4 años máximo, y eso sería mediano plazo. Y al mismo tiempo tasa variable. Y ahí viene el tema. Cuando se da una segunda suba del precio del petróleo, Estados Unidos tiene una suba de inflación muy importante. Ya teníamos una inflación como problema a nivel mundial, pero además sube otra vez el precio del petróleo. Lo que se toma como medida para combatir la inflación es suba de tasas de interés. La Reserva Federal. Al subir la tasa de interés, la Reserva Federal sube la tasa LIBOR, que es la tasa interbancaria del mercado de Londres. Los créditos a entidades, a países sindicados conseguidos por bancos comerciales norteamericanos son a tasa LIBOR, más tantos puntos. O sea que el que había tomado un crédito de 10.000 millones de dólares de golpe y que implicaba una cuota X por año o por mes, le aumenta muchísimo porque la tasa LIBOR sube muchísimo. ¿Y qué pasa cuando sube la tasa de interés? Le anticipo para cuando suba la tasa de interés el año que viene, el próximo, espero que no sea este año. Baja el precio de las commodities. La soja 520 no es eterna. Ya lo vimos también en el periodo 2005-2006, sube la tasa de interés en Estados Unidos y empieza a bajar el valor de la soja. Ahora otra vez ha subido mucho, la tasa es muy baja. Artículo que leí hoy en un diario norteamericano: el precio extraordinario de las propiedades en Estados Unidos. Miento, no era un diario norteamericano. Un email que me llegó para promocionar la inversión en viviendas en Estados Unidos, y ahí tenía un artículo liqueado, no me acuerdo qué, ahora sí que diario, que hablaba de el precio de las propiedades extraordinarias en Estados Unidos. Eso ya pasó, ya bajó también. Entonces me voy a encontrar con que, ¿qué pasa cuando suben las tasas de interés en Estados Unidos? Baja el precio de las commodities. México vive de exportar petróleo. Resulta que el precio del petróleo le baja, lo que tiene que pagar le sube, entonces el pasivo sube y lo que tiene que pagar a nivel mensual o trimestral sube, pero lo que le ingresa para poder pagarlo le disminuyó. A nosotros nos pasó exactamente lo mismo, nada más que tuvimos una guerra. Resultado: México primero, Argentina después, defaulteamos nuestras deudas. ¿A quién le defaulteamos? ¿Al FMI, a un país, a algo? No, a bancos comerciales, préstamos sindicados. Los depositantes de esos bancos perdieron dinero. Doy este número, cada vez que doy este tema, y lo recuerdo, está sacado de un libro, que es el libro de Sachs y Larraín de macroeconomía, y es que 900 bancos norteamericanos quebraron en lo que fue la no devolución del dinero que le habían prestado en varios créditos al gobierno mexicano. Una de esas personas que perdió dinero porque su banco después no se lo pudo devolver y la garantía de depósitos no le alcanzaba lo que habían depositado, etc. Estados Unidos, y vuelve a ahorrar dinero. ¿Qué es lo que hace? ¿Vuelve a buscar a ver qué banco está abierto para prestarle al banco para que el banco vuelva a hacer cualquier cosa con su dinero? No. Lo que sucedió es que ahí floreció que las empresas coloquen acciones y algo que ya se hacía antes, pero el ahorro sigue estando, ahora empiezan los productos de desintermediación. En Argentina, la desintermediación, que no fue emisión de acciones en forma masiva ni bonos, sino, por ejemplo, los fideicomisos construcción y todo, fue a partir de la crisis del año 2001.
cuando la gente iba con los martillos a los bancos a recuperar dinero, pero por otro lado seguía teniendo actividad, quizás ahorraba dinero. Entonces un odontólogo había perdido $150.000 en un banco que decían que te lo van a devolver después, pero el corralito, esto y lo otro, y después igual ahorraba al otro mes $2.000. ¿Qué hacía con ese dinero? ¿Iba al banco? Entonces, ¿qué aparece? Y alguien que pone un cartel que ahí iban a levantar un edificio, que lo fondees y que te ibas a quedar con el séptimo A o con lo que sea. Y ahí empieza toda la desintermediación más masiva en Argentina, en ese mercado, y después vino también en el mercado de capitales formal, reglado por la CNB, están los fideicomisos financieros de otra envergadura ya, y que son controlados por la Comisión Nacional de Valores. La emisión de acciones, nada más que tenemos un mercado de poca profundidad, por lo tanto no es tan atractivo financiarse el mercado argentino, sino que muchas empresas terminan yendo al mercado internacional para obtener el dinero de los argentinos que hubiesen obtenido en el mercado local, solo que no lo tienen en el mercado local. Bueno, 19 y 34. Con eso terminé de explicar lo que es intermediación y desintermediación financiera. Dejo de compartir y dejo de grabar. Espero haber grabado, sí. Y les pregunto si tienen alguna duda o algo